Profundamente perdida en el olvido, permanece la fuga de prisioneros más multitudinaria y sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Alejada de los principales campos de batalla tales como los alemanes, los soviéticos e incluso los ubicados en continente africano, esta brutal historia nos lleva sin escalas hasta Oceanía, más precisamente Australia. Allí más de 1000 prisioneros de guerra japoneses organizaron un plan para escapar de un campo de concentración. Sin embargo, el ejército australiano no dudó en abrir fuego y la audaz huida se convirtió rápidamente en un baño de sangre. Estamos hablando de la fuga de Cobra, el feroz crimen de guerra que dejó más de 250 muertes y que las autoridades australianas lograron ocultar de la opinión pública durante varios años. Entonces, ¿en qué consistió esta salvaje huida y por qué quedó enterrada en el olvido? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la bestial fuga de Cobra, el sorpresivo escape de los prisioneros japoneses que acabó en un inobjetable crimen de guerra. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Australia, en las cercanías de la ciudad de Cobra, situada a aproximadamente 300 kilómetros de Sydney, se emplazó el campo de prisioneros de guerra número 12. En un principio su creación estaba destinada a albergar a 2000 soldados enemigos, capturados en el norte de África, en su mayoría latinos del ejército, italianos y alemanes del Afrika Korps. No obstante, luego de estallar la Guerra del Pacífico, el número de cautivos se duplicó al recibir cerca de 2000 efectivos entre japoneses, coreanos e indonesios. A pesar de la sobrepoblación, el campo gozaba de calma y no fue protagonista de incidentes. En el año 1943, los prisioneros de un campo cercano ubicado en Fatherson, Nueva Zelanda, organizaron una revuelta que obligó a las autoridades a tomar precauciones, tales como colocar centinelas e instalar ametralladoras Vickers y Lewis en las torres de vigilancia. Dicho armamento sirvió para acompañar a los rifles que portaban los miembros del 22º Batallón de Guarnición de la Milicia Australiana, compuesto por veteranos tanto ancianos como discapacitados o jóvenes que por alguna deficiencia física no eran considerados para luchar en la primera línea. Un año después del suceso, el establecimiento se colmó de prisioneros y llegó a reunir cerca de 18.500 personas, entre las que se encontraban casi 1.500 italianos, más de 2.200 japoneses, poco menos de 1.600 alemanes, así como un número menor de colaboracionistas provenientes de Corea e Indonesia. Previo a la organización de la fuga, no se había reportado detalle alguno de maltrato proporcionado desde los guardias australianos a los cautivos. Según varias fuentes informan, no existían similitudes entre este centro australiano y los campos de exterminio ubicados en Europa. Si bien el vínculo no era del todo ameno debido a las diferencias culturales entre las distintas nacionalidades, el campo de Cobra respetaba las normas dispuestas en la Convención de Ginebra de 1929. De hecho, Teruo Murakami, uno de los pocos sobrevivientes del crimen de guerra que narraremos a continuación, declaró que dentro del campo me pasaba el día jugando mahjong con mis compañeros de cabaña. Otros jugaban con cartas que se habían hecho artesanalmente y los restantes al béisbol con bates tallados por ellos mismos. Es importante aclarar que el plan de fuga fue llevado a cabo por prisioneros japoneses que se basaron en el Código Militar Imperial japonés, que ordenaba a sus soldados atentar contra su propia vida para no experimentar la vergüenza de ser hechos prisioneros por el enemigo. De esta forma, el 5 de agosto de 1944, tuvo lugar lo que se conoció como la fuga de Cobra, la mayor huida de un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en una de las más sangrientas. En los días previos, fue notificada la decisión de trasladar a los prisioneros de Cobra al campo de Hay, localidad ubicada en la ciudad australiana Nueva Gales del Sur. Esta noticia llegó a oídos de los cautivos japoneses el día 4 de agosto. Según el relato del historiador Gavin Long, la fuga comenzó cuando aproximadamente a las 2 a.m. un japonés corrió hacia las puertas del campamento y gritó lo que parecía ser una advertencia a los centinelas. Entonces sonó una corneta japonesa.
un centinela disparó un tiro de advertencia. Más centinelas abrieron fuego, cuando 3 turbas de prisioneros, al grito de "Banzai", comenzaron a romper la alambrada, un grupo en el lado norte, uno en el oeste y otro en el sur. Para arrojarse contra los cercos, contaron con la ayuda de mantas y estaban armados con cuchillos, bates de béisbol, garrotes tachonados con clavos y ganchos, además de estiletes de alambre y cuerdas de garrote. De esta forma fue que comenzó el plan de escape de los presos japoneses. Los prisioneros italianos se resguardaron bajo el control de los vigilantes para no perder su vida. Luego, según lo narrado por Jesús Hernández en su libro 100 historias secretas de la Segunda Guerra Mundial, los vigilantes, sorprendidos, dispararon al aire, ordenándoles a que regresaran a sus barracones, pero los japoneses prosiguieron con su huida. Luego de ello, los guardias tomaron una decisión, que es lo que convirtió a la fuga de Cobra en un crimen de guerra. Según el relato de Hernández, los guardias comenzaron a dispararles sin que ello les hiciera vacilar en su propósito. De esta forma, Ben Hardy y Ralph Jones, encargados de las ametralladoras, dispararon con vehemencia, pero la enorme cantidad de fugitivos, que llegó a superar los 1100, los desbordó por completo. Si bien ninguno de los dos pudo evitar la muerte, antes de su partida, Hardy logró quitar y tirar el cerrojo del arma para que los cautivos no pudieran utilizarla. En síntesis, más de 230 japoneses perdieron su vida, algunos por los disparos y otros se suicidaron antes de que pudieran ser asesinados por el enemigo. A su vez, 4 efectivos australianos perdieron su vida y más de 100 fugitivos lograron finalmente escapar. Sin embargo, su suerte no fue mayor, ya que la población que habitaba Australia era blanca y de apariencia occidental. Eso le permitió al ejército australiano dar fácilmente con todos los japoneses a raíz de sus características físicas. Solo 25 de ellos evitaron volver a prisión, ya que se suicidaron tras la negativa de rendirse. Poco tiempo después, el primer ministro australiano, John Curtin, exclamó duras críticas contra el personal militar, ya que no cumplieron con la Convención de Ginebra y efectuaron un verdadero crimen de guerra. Posteriormente mantuvo el asunto en absoluto secreto para evitar una represalia por parte de Japón hacia los prisioneros de guerra australianos. Recién en 1950, 5 años después de finalizada la guerra, el gobierno de Australia se responsabilizó por la muerte de más de 250 prisioneros en el campo de Cobra. En el año 1979, con motivo del 35º aniversario, se inauguró un jardín japonés en las cercanías del campo para conmemorar el intento de fuga. A su vez, dentro del cementerio japonés de Cobra, descansan los cuerpos de más de 500 soldados nipones que murieron en Australia, entre los cuales se encuentran los prisioneros de la fuga de Cobra. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿piensas que los centinelas tomaron la decisión correcta al atacar a los prisioneros o debieron guiarse por la Convención de Ginebra y evitar la masacre? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.